Buenas tardes, damos comienzo a la clase, que es una continuidad de la clase anterior, en la cual terminamos hablando de los tres principios, tres hipótesis, por ahora básicas, con las cuales vamos a trabajar en lo que se llama la mecánica cuántica ondulatoria. La hipótesis 3 justamente es la que presentaba a la ecuación de Schrödinger. Y en ese momento dijimos que nos íbamos a concentrar en los problemas de tipo conservativo y que la primera solución que íbamos a analizar era la llamada solución de estado estacionario. Justamente el problema de cómo es la solución de estado estacionario en el problema conservativo corresponde a uno de los problemas adicionales de la guía de actividades número 5, en particular el número 1, en el cual se muestra que resolver la ecuación de Schrödinger para el problema conservativo, en lo que se va a llamar la solución de estado estacionario, es demostrar que la función de onda con la cual voy a caracterizar el problema se termina escribiendo en este formato que está aquí, en donde esta función, que solamente depende de la parte de la posición, tiene una particular importancia en el tipo de problemas que nosotros vamos a ver, porque como se va a demostrar en el problema adicional número 1 de la guía de actividades número 5, esta función es solución de la llamada ecuación de Schrödinger de estado estacionario, que enseguida presentaremos para poder desarrollar la clase del día de hoy. ¿Por qué si yo escribo la solución de la ecuación de Schrödinger de esta manera, estoy considerando que estoy en la llamada solución de estado estacionario? La razón es la siguiente. La función de onda, su principal razón por la cual la necesitamos conocer, tiene que ver con la interpretación probabilística de la función de onda, que es la hipótesis 2, que muestra que si yo hago la densidad de probabilidad, o sea, la probabilidad por unidad de volumen, teniendo en cuenta la forma particular de cómo escribo la función de onda, la cuenta que hay que terminar realizando es esta que está acá. Y obviamente la parte temporal se va a ir y solamente va a quedar como cálculo para la densidad de probabilidad el producto entre la phi conjugada y la phi, pero que exclusivamente dependen de R. La conclusión por la cual este problema se conoce como el de estado estacionario es justamente porque la densidad de probabilidad es independiente del tiempo. Y acá se observa el papel central que va a jugar el conocer esta función que forma parte de la función de onda. Desde el punto de vista del alfabeto griego, esta, que es la función de onda, es la psi mayúscula y esta es la psi minúscula.
Pero igualmente para que no se confundan, más allá de colocar o no el palito abajo en el tridente, lo que va a caracterizar a una y la otra es que la función de onda, como establecía la hipótesis número uno, es función de la posición y el tiempo, y esta función es solamente función de la posición. Los primeros problemas que vamos a analizar son problemas unidimensionales, es decir, vamos a tener un objeto cuántico moviéndose en una única dimensión. En ese caso, la función de onda del estado estacionario se va a escribir en este formato. Y la densidad de probabilidad ahora es una probabilidad por unidad de longitud y como es la solución de estado estacionario, la densidad de probabilidad es independiente del tiempo. Acá en vez de tener una función que dependa de R, es una función que depende solamente de una sola variable que es X. Y es obvio que ahora, en el problema unidimensional, el conocimiento de esta función phi de X es de particular importancia. Ya sea que uno trate el problema tridimensional, el bidimensional si fuera posible y el unidimensional, la función que dependa solamente de R es la llamada solución de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, que a través de la resolución del problema uno adicional de la guía número 5 va a quedar establecida cuál es la forma que tiene. No hay que confundir la ecuación de Schrödinger, hipótesis 3, de la cual hablamos la clase pasada, y con la llamada ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, que resulta del proceso matemático que permite resolver el problema adicional número uno. En el caso unidimensional, es la phi de x, la solución de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para el caso unidimensional. Justamente los problemas que tenemos que resolver en esta primera parte y que corresponden con la guía de actividad número 5, que por otra parte es la última guía que entra en el examen integrador, son problemas unidimensionales. Los problemas unidimensionales de tipo conservativo están caracterizados porque la energía potencial solamente depende de X. Resulta ser claramente independiente del tiempo, como comentamos la clase pasada, que era exclusivamente el tipo de problemas que íbamos a analizar, problemas de tipo conservativo. Por el conocimiento que ustedes tienen de cursos anteriores de física y hasta inclusive de matemática, la fuerza conservativa que determinaría el movimiento del objeto cuántico está conectada con la energía potencial a través de la relación F de X igual a menos du de X. ¿Eh? En el caso tridimensional, F es menos el gradiente de U. Y la famosa porque ya la he nombrado más de una vez, ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, para el caso unidimensional, adopta este formato que está acá, que como dije, y lo digo por última vez en el día de hoy,
tiene que ver con la solución del problema uno de los adicionales de la guía número 5. Matemáticamente hablando, esta ecuación, que es su solución me daría la phi de x, y que en la solución de estado estacionario la phi de x la debería poder escribir en este formato que está así, donde este parámetro omega se puede demostrar que es E sobre H barra. Matemáticamente hablando, esta es una ecuación diferencial ordinaria, de segundo orden, homogénea, incompleta, porque falta la derivada primera de phi de x respecto de x. Ahora, ¿qué ocurre? Para poder resolver esta ecuación, uno necesita conocer u de x. Es decir, uno necesita conocer cómo es la distribución de energía potencial en la cual se mueve el objeto cuántico. Y en cada problema, uno podría pensar que tiene una u de x diferente. Pero el problema está en que, dependiendo de la forma de la u de x que uno coloque acá, esta ecuación diferencial no tiene solución analítica y hay que resolverla por métodos numéricos. O tiene una solución matemática muy complicada y que está por fuera del alcance del nivel del curso. Bueno, ese tipo de problemas no forman parte del tipo de problemas que nosotros estemos en condiciones de poder desarrollar. ¿Qué tipo de problemas estamos en condiciones de poder desarrollar? Aquellos en los cuales la u de x esté caracterizada por ser una función seccionalmente continua constante a tramos. Estos son básicamente los problemas centrales que vamos a analizar. Como vamos a ver, problemas de estas características tienen una solución analítica sencilla y conocida, muy conocida por ustedes, tanto por lo que han visto en cursos anteriores de física, por lo que han estudiado en matemáticas. Pero presentan una dificultad, como vamos a ver con el primer problema que en breve vamos a desarrollar. Estos problemas tienen la característica de ser altamente idealizados. Y esto va a implicar que el problema en sí que vamos a estar realizando no se corresponde realmente con una situación en la cual un objeto cuántico realmente se puede encontrar. Sin embargo, tienen la particularidad de que estos problemas y las soluciones que obtengamos de ellos se los va a poder conectar con los problemas reales, como cuando empecemos a desarrollarlos vamos a poder establecer. Hay un problema bastante importante en la física y que tiene mucha conexión con lo que uno llamaría la realidad física, y es el problema en el cual la energía potencial responde a esta estructura matemáticas. Si la U de X tiene esta estructura, esta es la estructura de la energía potencial elástica. Dicho de otra manera, es un problema donde el objeto cuántico está realizando un movimiento oscilatorio armónico.
Este tipo de problemas son muy importantes y tienen mucha vinculación con hechos cotidianos en el dominio de la cuántica y por ende muy importantes de ser analizados. Pero ¿qué ocurre? Si uno coloca esto acá, la ecuación diferencial tiene una solución que matemáticamente es mucho más complicada y queda fuera del alcance de este curso. Por eso es que solamente cuando oportunamente sea el momento, haremos un comentario muy elemental sobre la solución en el caso de que la U de X tenga la forma de la energía potencial elástica. Si la energía potencial es constante a tramos y la función es seccionalmente continua, como dije, vamos a tener problemas de interpretación porque los problemas que vamos a tener que resolver son altamente idealizados y a su vez vamos a ver que aparece algún problema adicional con la continuidad de U de X, porque si en un tramo tiene un valor constante y en otro tramo tiene otro valor constante, va a haber problemas con la continuidad de la función, como también veremos. Pero también encontraremos la manera de cómo solucionar esa dificultad matemática. Si la función es constante a tramos, quiere decir que en un tramo, el que la tenga que resolver, puede tomar un valor positivo, constante, un valor negativo, constante o inclusive cero. Y en esa región donde la energía potencial puede tomar cualquiera de estos tres valores, la energía del objeto cuántico va a poder ser mayor que nivel de energía potencial en ese sector, en esa región, o menor que la energía potencial en esa sección. Y básicamente, como la mayoría de los problemas responden a esta estructura, básicamente en todos los problemas debemos resolver prácticamente la misma ecuación diferencial que surge de poner acá un valor constante de energía potencial o en particular cero. Supongamos que tengo un valor de energía potencial en la región del espacio donde me tengo que mover para resolverla y que la energía en esa región es mayor que la energía potencial. La ecuación diferencial ahora adopta este formato, correcto. Y lo único que le agrega a lo que usamos antes como caracterización será una ecuación diferencial de segundo orden, homogénea, incompleta porque falta la derivada primera, es que este coeficiente que multiplica phi de x es también constante. Y este tipo de ecuación diferencial, que se la conoce como la ecuación diferencial del oscilador armónico, porque conduce a soluciones equivalentes a las que se plantean en el problema oscilador armónico, tiene una solución ampliamente conocida por ustedes. Antes de hablar de la solución, acá aparece E menos U0,
porque ahora UX ya no depende de X, sino que en la región donde la estoy analizando tiene un valor constante. Y E menos U0 no es otra cosa que la energía cinética. La suma de la energía cinética más la potencial, como lo recordé la clase pasada, es la energía E, que es la que permanece constante, ya que el problema es conservativo. El método de resolución de esta ecuación diferencial, les recuerdo que llevaba a considerar que este coeficiente, como era constante, se lo pensaba como otro coeficiente constante al cuadrado. En este caso, he elegido identificarlo como k al cuadrado, pero no lo he hecho o no he hecho la elección de este coeficiente con la letra k arbitrario. ¿Por qué? La cantidad de movimiento del objeto cuántico está vinculada con el lambda de Broglie a través de esta relación. El lambda de Broglie, como el lambda de cualquier teoría ondulatoria, se puede pensar como 2pi sobre el llamado número de onda. El lambda es 2pi sobre k, porque k normalmente se utiliza como letra para representar el número de onda. Eso que se hace con cualquier onda, se puede hacer con las ondas de materia y con la longitud de onda de Broglie, sin que a este factor k se le otorgue ningún significado especial, salvo que de hecho que estoy manteniendo la notación universal del número de onda con la letra k. Si junto estas dos expresiones, entonces queda que P se puede escribir como h barra h sobre 2pi por el número de onda. Esta es la energía cinética, como dijimos, y que como el problema es clásico, lo comentamos la clase pasada, es P cuadrado sobre 2m, pero P es h barra por k. Por lo tanto, la energía cinética también vale esto. De tal manera que si yo saco o despejo el número de onda al cuadrado, se obtiene este resultado, que es justamente este coeficiente que está acá. ¿Qué estoy mostrando con esto? Que este coeficiente al cuadrado tiene que ver con el posible número de onda que está asociado a la longitud de onda de De Broglie. Entonces, en vez de asignarle cualquier letra, dado que al número de onda se le asigna la letra K casi universalmente, a este coeficiente lo identifico como K al cuadrado, que es una manera con la notación de tener en claro toda esta argumentación que he hecho acá y que permite vincular el número de onda con este coeficiente, como recién acabo de mostrar. ¿Cómo es la solución de esto? Bueno, como ya dije, la solución es ampliamente conocida y para nosotros la solución entonces no tiene importancia, en el sentido de cada vez que uno enfrente a esta ecuación, ponerse a plantear el formato de la solución. Frente a esta ecuación, ustedes pueden responder con la solución sin que medien los tres pasos que nuevamente uno tendría que desarrollar para demostrar que esa es la solución. Bueno, eso no lo van a tener que hacer. Directamente se escribe la solución. Por supuesto que aquel estudiante que no recuerda que esta ecuación se resolvía armando la ecuación característica, en qué consistía la ecuación característica y cómo se llegaba a la solución, le recomendamos que lo recuerde, le va a llevar
10 minutos, revisar eso. Una vez que uno tenía identificado este coeficiente al cuadrado, con la letra que sea, para nosotros va a ser k al cuadrado, la solución, les recuerdo, se podía escribir de cualquiera de estas tres maneras: como una combinación lineal de exponenciales imaginarias, como una combinación lineal de senos y cosenos, o como un seno coseno desplazado. Y por supuesto que lo debieron haber visto en matemática. Si yo escribo la solución de una manera, con una reformulación adecuada de las constantes, puedo pasar a las otras dos sin ninguna dificultad. Por razones que tienen que ver con la practicidad de obtener los resultados, ustedes van a encontrar que en los problemas que vamos a hacer en clase, tanto de teoría como de clase de resolución de problemas, o los mismos problemas que hace el libro, la solución de esta ecuación diferencial básicamente la escribe en dos formatos, que son combinación lineal de exponenciales imaginarias, combinación lineal de senos y cosenos. Eso no quiere decir que no se pueda escribir la solución de esta manera. Con la práctica ustedes van a encontrar que si llegaran a escribir la solución de esta manera, las cuentas que después hay que realizar llevarían a que inevitablemente en un paso tuviera que pasar de este formato a este casi inevitablemente. Entonces, para eso se evita directamente escribirla como un seno, un coseno desplazado, y se la escribe como combinación lineal de senos y cosenos o como combinación lineal de exponenciales imaginarias. ¿Por qué? Porque en el formato de combinación lineal de exponenciales imaginarias, muy rápidamente queda a la luz de que ve la solución algo que ustedes tuvieron que haber visto en Física 2. ¿Y qué es lo que queda más fácilmente visto? Miren, si ustedes escriben la solución como una combinación lineal, saben que de plantear la ecuación característica y de la resolución de la ecuación característica, quedan dos soluciones posibles: A por e a la IKX y B por e a la menos IKX. Phi de x es simplemente un medio para obtener phi de x de t. Y phi de x de t, como estoy tratando de encontrar la solución de estado estacionario, y como ya lo aclaré varias veces, se termina construyendo en el caso unidimensional multiplicando a la phi de x por la parte que depende del tiempo, que es lo que está hecho acá. Se distribuye e a la menos i omega t y queda esto y esto, que es la solución general de la función de onda para cuando la energía E es mayor que U0. No hay que perder de vista esto. Yo usé el tiempo potencial porque no siempre lo terminan dominando o conociendo ustedes de Física 2 lo que voy a decir. Pero para nosotros va a funcionar como regla, si se quiere, de oro. Si yo les mostrara esta solución a un estudiante que tiene bien en claro las cosas que vio en Física 2, esta solución
sabe que es la forma exponencial de cómo escribir la propagación de un frente de onda plano en una onda armónica plana y que en particular se propaga en la dirección del eje X positivo. Todo esto es algo que surge de simplemente mirar la solución y que ustedes tendrían que tener en claro de física 2. Si yo trabajara con el formato de combinación lineal de senos y cosenos o seno o coseno desplazado, esto mismo aparece, pero no de una forma tan clara y evidente como se puede observar acá. Por otra parte, si yo le mostrara a alguien esta solución que conoce de teoría ondulatoria, diría, ah, esta es una onda armónica plana con frente de onda plano, pero que se propaga en la dirección del eje X negativo. Esta sería la representación en 1D de lo que acabo de decir, y esta la representación en 1D de lo que recién he dicho. Ahora, lo cierto es que lo que yo tengo es un objeto cuántico moviéndose en el eje X, en una distribución de energía potencial con las características de ser constante a tramos. ¿Qué conexión hay entre ese hecho y que la forma matemática de la función de onda que uso para describir el comportamiento de ese objeto cuántico sea un frente de onda plano que se puede propagar a la derecha o a la izquierda dependiendo de los signos que están dentro de esta estructura? Miren, si ustedes tuvieran un objeto cuántico que tuviera una velocidad positiva, significaría que el objeto cuántico se está moviendo hacia la derecha. A su vez, el vector cantidad de movimiento sería un vector que apunta también hacia la derecha y que en función de lo que demostré, además de ser la masa por la velocidad, también se puede escribir como h barra por k. Ahora, de física 2, k igual a 2pi sobre lambda es el número de onda. Pero el número de onda es el módulo del llamado vector propagación. Y el vector propagación k en la teoría ondulatoria es perpendicular al frente de onda y el sentido es en el sentido de propagación del frente, como está mostrando este esquema. Por lo tanto, aparece una imagen que es la siguiente. Si el objeto cuántico se moviera hacia la derecha, tendría una velocidad en componente positiva con un vector velocidad que apuntaría hacia la derecha, un vector cantidad de movimiento que apunta hacia la derecha y que puede ser escrito como h barra por k, donde k puedo pensar lo que es el vector propagación. Es decir, si el objeto cuántico se mueve a la derecha, el frente de onda de esta solución también se mueve hacia la derecha. Y entonces, la función de onda con la que caracterizo el movimiento de un objeto cuántico hacia la derecha responde a un frente de onda plano que se propaga hacia la derecha. Es como si, esto es una imagen completamente simbólica, en vez de mover uno al objeto cuántico que no tiene ni forma ni tamaño conocido, cierra los ojos y lo que se imagina es propagándose el frente de onda en la dirección y sentido que he indicado.
Y esta misma imagen vale acá, nada más que en este caso el objeto cuántico se estaría moviendo en la dirección del eje X negativo, y entonces la función de onda con la cual podría describir el comportamiento del objeto cuántico que se mueve hacia la izquierda sería con un frente de onda plano que se propaga a la izquierda. Entonces la imagen sería: cierro los ojos, me olvido del objeto cuántico que no tiene ni forma ni tamaño conocido y me imagino un frente de onda plano propagándose hacia la izquierda. Estas imágenes son solo eso, imágenes, que pueden ayudar mucho al entendimiento de un problema, en la medida de que uno no confunda lo que acabo de decir y diga que ahora el objeto cuántico tiene forma de frente de onda, que no es lo que he dicho, pero es lo que a veces los estudiantes terminan interpretando equivocadamente. Entonces, si uno mantiene la imagen en forma adecuada, los va a ayudar para el entendimiento de otras cosas. Si no, les puede llegar a generar algún tipo de distorsión conceptual no conveniente. Para abordar el primero de los problemas que nosotros vamos a hacer en clase, nos alcanza y sobra lo que he comentado. Sin embargo, les cuento que el primer problema que normalmente uno debería hacer no es el que tiene por título el pozo de potencial infinito, sino es un problema que es el segundo problema de los adicionales de la guía de actividades número uno, perdón, número 5. En ese problema se trata la situación más sencilla posible y es como el paso previo a luego resolver el pozo de potencial infinito. Igualmente, se los puede ver como problemas independientes. En el problema que se va a realizar en la clase de problemas, que sería como el primero de todos los que uno debería hacer, se analiza una situación absolutamente idealizada, lo van a ver en la clase correspondiente, que es la de imaginar que un objeto cuántico se mueve en una región del eje X donde la energía potencial en todo el eje X se mantiene constante. A diferencia de eso, el problema que vamos a hacer nosotros es el problema llamado el pozo de potencial infinito, en donde el objeto cuántico se mueve en el eje X en una región que va entre 0 y L, debido a que la energía potencial en 0 y en L adopta valores infinitamente grandes. Lo primero uno tendría que indicar por qué esta distribución de energía potencial es completamente idealizada y qué tipo de distribución de energía potencial responde a esto, aunque sea de una manera próxima, cercana. Los problemas que voy a hacer yo siempre los hago pensando en primero cómo debería pensarlo en términos de la física clásica, considerando que el objeto se comporta exclusivamente como partícula
y que por lo tanto para describir su comportamiento uso el hecho de que F es m por A. Para luego, a partir de pensar que el objeto se comporta dualmente, para analizar lo que está pasando, te hay que hacer uso de la teoría que empezamos a ver la clase pasada y que estoy desarrollando en el día de hoy. Clásicamente, en vez de pensar que tengo un electrón, puedo pensar que tengo una pelota y que esta distribución de energía potencial tuviera que ver con la distribución de energía potencial gravitatoria. Si yo tengo una pelota moviéndose sobre una superficie, que podría ser el piso de una habitación, sobre una mesa a una altura respecto del piso, mientras la pelota se esté moviendo en la mesa o la pelota se esté moviendo en el piso, si uno analiza desde el punto de vista de la energía potencial cerca de la superficie terrestre para un objeto como una pelota es constante. Y si yo tomara como nivel de energía potencial cero en el piso, la energía potencial de una pelota que se mueve en el piso sería cero. Dinámicamente, el efecto de la fuerza-peso lo estoy anulando con el vínculo. Si la pelota se moviera sobre una mesa, mientras está sobre la superficie de la mesa, está a una altura, supongamos, de 1 metro, la energía potencial es constante e igual a mg por 1 metro. Eso es lo que pasa en esta región, que el problema me indica que va entre 0 y L. La energía potencial es constante y arbitrariamente se la toma como cero. Como podría ser si yo tomo el nivel de energía potencial cero en el piso y tuviera una pelota moviéndose en el piso. Ahora, ¿qué me sugiere el problema que pase en x igual a cero y en x igual a L? Se encuentra con una energía potencial gravitatoria que crece infinitamente. ¿Cómo podría entender esto en la práctica? Bueno, estoy en una habitación, trazo una recta perpendicular a las dos paredes que se enfrentan de la habitación y las supongo paralelas. Voy a considerar que no hay rozamiento y que la pelota se lanza sobre la recta que está dibujada en el piso, y cuando llega a donde está la pared, la pelota va a rebotar. ¿Por qué? Y porque se encuentra con una pared de ladrillo, cemento, que le va a provocar, a través de una fuerza impulsiva, una inversión de la cantidad de movimiento. Estoy considerando que el choque de la pelota contra la pared es también un choque elástico para que el problema sea conservativo. Luego la pelota retornará y se encontrará con la otra pared en donde pasará lo mismo, y por lo tanto la pelota, en el problema de tipo conservativo, viajará de 0 a L y de L a 0 por los siglos de los siglos. Ahora, ¿cuál es la diferencia con una pared real y lo que me sugiere este problema? Supongamos que la pared tiene una altura típica de 2 metros, 2 metros y medio, 3 metros.
La energía potencial pasa de cero acá a mg por la altura de la pared. Bueno, lo que me sugiere este problema, y por lo cual el problema es ideal, es que la pelota está rebotando contra una pared de altura infinitamente grande. Por esto el problema es ideal y claro, esto es lo que lo convierte el problema ya en algo ideal. Mg por una cierta altura está bárbaro, pero Mg por una altura que tiende a infinito, ya el problema se me va de la imaginación. Y eso no solamente ocurre en cero, sino ocurre en L. Pero a su vez ocurre algo más. En estas regiones que están identificados con un 2, el ancho de la pared también es infinitamente grande, cosa que con respecto a una pared usual, eso tampoco es cierto. O sea, la altura es infinitamente grande y el ancho infinitamente grande. Por eso, esta distribución de energía potencial que me está sugiriendo el problema con el nombre de pozo de potencial infinito es una distribución completamente idealizada. ¿Se podría pensar que la pelota inicialmente está en reposo en algún lugar entre cero y L? Sí, y si estuviera en reposo en algún lugar entre cero y L, va a permanecer en reposo en esa zona, porque si la energía potencial es constante, porque está pensando en esta solución, el campo de fuerza que actúa sobre la partícula es nulo. De hecho, yo comenté que en el caso de que la pelota se moviera sobre el piso, el efecto de la fuerza-peso está anulado por el vínculo. Si esto es constante, no importa el valor, esta derivada es nula y no hay fuerza actuando sobre la pelota. Por lo tanto, si inicialmente está en reposo, continuará en reposo por los siglos de los siglos. Y si estuviera en movimiento, la partícula se movería, la pelota, eternamente entre cero y L, L0, cero y L, L0, cero y L. Y eso tendría lugar para cualquier energía cinética diferente de cero y exclusivamente en la región 1. ¿Por qué? Porque técnicamente en la región 2 la pelota no podría moverse. Que la pelota pudiera moverse en la región 2 significaría que la pelota llega a la pared y se mete dentro de la pared sin romperla. Uno diría, bueno, en vez de una pelota, pongo una bala de cañón de esas antiguas y la tiro contra la pared y la rompe y se está moviendo más allá de cero. Claro, pero la cosa sería, ¿puede moverse la pelota o la bola de cañón más allá de cero o más allá de L sin romper técnicamente la pared? La respuesta es no. Por eso la pared aplica una fuerza impulsiva que le hace invertir la cantidad de movimiento y repite el movimiento entre cero y L cero y solamente ese movimiento tiene lugar en la zona 1. Por otra parte, también las expresiones me dan cuenta de que en la región 2 no podría estar moviéndose de ninguna manera, porque si se moviera en la región 2, la energía cinética, que es la energía que tenga el objeto menos la energía potencial, como esta energía potencial sería infinitamente grande en la zona 2, cualquier valor de E que sea constante, esta cuenta sería negativa
y de ninguna manera la energía cinética de la pelota, de una bala de cañón o de lo que fuere puede ser negativa. Por lo tanto, la pelota solamente está en condiciones de moverse en la zona uno, que se llama región dentro del pozo, y tiene completamente prohibido el movimiento en la zona 2, ya sea de cero hacia menos infinito o de L hacia más infinito. Y en la zona uno puede darse que la partícula esté inicialmente en reposo y permanezca en reposo por los siglos de los siglos, o tenga una cierta energía cinética y como el problema es conservativo, esa energía se mantenga por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque como la energía potencial es constante y en particular cero, hablar de que E se conserva es como hablar de que la energía cinética se conserva. Lo que acabo de decir se sintetiza con la frase que el espectro de energía cinética de la pelota es continuo. Claramente esto parecería no ser un tema de demasiada trascendencia y uno tiene todo el derecho a preguntarse qué importancia tiene estudiar lo que le pasa a una pelota entre dos paredes de cemento, más allá de que la altura de las paredes no sea infinitamente grande. Realmente de muy poco interés. Bueno, más allá de eso, lo hemos realizado el análisis. ¿Qué pasa cuánticamente? Bueno, para pensarlo el problema cuánticamente, primero tengo que pensar en algo que tenga masa y que se comporte dualmente. No va a ser una pelota, no va a ser una bala de cañón. ¿Qué puede ser? Y un electrón, por ejemplo. Correcto. Ahora, para un electrón, considerar la fuerza de interacción gravitatoria no tiene ningún sentido. Por lo tanto, considerar el movimiento de un electrón en una distribución de energía potencial gravitatoria carece de sentido. Correcto. ¿Y cómo puedo simular una distribución de energía potencial de este estilo para un objeto cuántico como un electrón? Bueno, la energía potencial podría ser de tipo eléctrica. Y este sería un circuito que simula bastante lo que está pasando ahí en el esquema del problema. Tengo dos electrodos metálicos B y dos grillas, es decir, dos electrodos metálicos con orificios, que son los A. Los electrodos B están conectados a los negativos de la fuente, las dos fuentes son iguales, y los positivos están conectados a las grillas. Y a su vez todo está puesto a tierra, de tal manera que la energía potencial eléctrica en esta región es cero. En el problema anterior, uno tendría derecho a preguntarse sobre cómo se inicia el problema. Y la imagen sería sencilla, ¿no? Como uno está en una habitación, dibuja una línea, lanza con la mano, la patea a la pelota sobre la línea, se corre y observa cómo la pelota va y vuelve. Claro, pero técnicamente si estoy en un problema completamente unidimensional, la imagen esta que di no es la adecuada, porque todo tendría que estar en una sola dimensión. Y entonces, ¿quién pone en movimiento a la pelota? Yo sé que ustedes no están acostumbrados a pensar en este tipo de cosas, pero son las que hacen entender claramente por qué este tipo de análisis
son completamente idealizados y qué posible conexión pueden tener con la realidad. Porque acá el problema sería, ¿y qué es lo que hace poner en movimiento al electrón? ¿Dónde está el electrón? Bueno, no sería de fácil contestación esto, porque el electrón no es que aparece en escena mágicamente. Yo empecé hablando de que la pelota y no expliqué el tema de cómo aparece la pelota en escena ni quién la hace mover. Y ahora estoy mostrándole que sería una cuestión a pensar. Bueno, con el mismo criterio acá. Pero igual que hice con la pelota, uno puede imaginar que se olvida del tema de cómo aparece en escena el electrón y piensa que hay un electrón. Si el electrón está viajando hacia la derecha y pasa a través del orificio de la grilla, en esta región se mueve en una región donde la energía potencial es constante. Perfecto. Entre cero y L, la energía es constante. Si atraviesa la grilla, se encuentra con un potencial de frenado que dependiendo el valor y dependiendo la energía cinética, es el lugar donde lo va a terminar frenando al electrón en su recorrido de A a B. Pero si yo ajusto los valores, el electrón se ve rebotado por el electrodo B, viaja hacia la izquierda, vuelve a atravesar el orificio de la grilla y se mueve con energía cinética constante hacia acá y acá pasa lo mismo. Es decir, el objeto cuántico está confinado a moverse en una región que va más allá de A, porque es un problema más realista. En la región que hay entre A y B, la energía potencial, el potencial eléctrico disminuye, de tomar el valor cero pasa a valer menos B, pero como la energía potencial está vinculada a un electrón que tiene carga negativa, en esta región la energía potencial aumenta. Estamos imaginando que entre A y B el cambio es lineal y por eso la energía potencial eléctrica crece linealmente, a derecha e izquierda. Y uno diría, pero este no es estrictamente el gráfico anterior, porque acá se puede mover entre A y B y no quedó confinado su movimiento a la zona donde la energía potencial es cero. Para eso, esta recta tendría que tener una pendiente de 90 grados, igual que esta. Eso no sería demasiado problema, porque sería como este electrodo ir acercándolo y hasta reemplazar a la grilla por este electrodo. Pero para que la altura de la energía potencial eléctrica sea infinitamente grande, este B tendría que ser infinitamente grande. Y ahí comienza la idealización del problema también eléctrico que afectaría a un electrón. Esto es algo bastante razonable, entendible, pero no responde al problema planteado, que es este. Para que se convierta en esto, este problema lo tengo que idealizar. Desde el punto de vista cuántico, yo tengo que resolver la ecuación de Schrödinger.
Pero como estoy buscando la solución de estado estacionario, por lo que hemos comentado, y ya lo digo por última vez, por lo que se explica en el problema uno de los adicionales, la guía número 5, la solución que ando buscando, la de estado estacionario, se va a escribir en este formato, en donde la función phi de x va a ser solución de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo o de estado estacionario de la cual recién hablamos. Ahora, como la energía potencial está particionada porque tiene un valor acá, que es el mismo que acá, diferente del que toma acá, y esto es diferente al problema más básico que comenté, donde la energía potencial es constante en todo el eje X. Acá vale infinito, cero, infinito. Está particionada. Y entonces esta ecuación, que es la que me va a dar la forma de la phi de x, la tengo que resolver en todas las partes en donde la función u de x está definida. ¿Está definida la región 1, que es la llamada dentro del pozo? Sí. ¿Y cuánto vale u? Cero. ¿Y está definida en la región 2, donde la energía potencial es infinitamente grande? ¿Y cómo tengo que hacer entonces? Tengo que resolver en la región fuera del pozo esta ecuación. Resolver esta ecuación me daría la phi 2 de x, que al multiplicarla por la parte temporal me daría la función de onda en esa región 2. El problema es que resolver esta ecuación en la región 2 tiene una dificultad matemática porque la energía potencial en esa región es infinitamente grande. Y meter un infinito acá adentro me hace explotar a la ecuación diferencial. La única solución que uno tiene compatible con lo que estamos desarrollando, que son las hipótesis uno, 2 y 3 que hablamos la clase pasada, es la solución trivial. Siempre es solución de esta ecuación, cualquiera sea u de x, la solución trivial. Lo que uno anda buscando es una solución para el problema que sea la no trivial. Pero en este caso, la trivial es la única. Si phi de x es cero, mata este infinito y la ecuación se puede resolver. Pero ¿qué me indica que phi de x sea cero? Que la función de onda sea cero. Y por ende la densidad de probabilidad es cero. ¿Qué quiere decir esto? Que la probabilidad por unidad de longitud de localizar al objeto cuántica fuera del pozo es cero. No hay ninguna probabilidad de localizar al objeto cuántico en la región fuera del pozo. En una lectura muy elemental, uno podría decir, es equivalente a que una pelota rebote entre las paredes y se mantenga confinada. En algún sentido sí, pero existen interpretaciones más filosóficas que nosotros simplemente las comentamos, no las vamos a profundizar, que implicarían que decir que la probabilidad es nula no es estrictamente lo mismo a decir que no se puede mover en esa región.
pero es un detalle que no vamos a profundizar. Y para nosotros, así como la pelota estaba confinada, moviéndose entre dos paredes, el electrón acá está confinado a moverse entre cero y L, dado que la probabilidad de localizarlo fuera del pozo es nula. Y no vamos a hacer ninguna interpretación más filosófica que física sobre lo que eso podría estar sugiriendo. ¿Qué le queda al objeto cuántico entonces? Bueno, voy a analizar lo que pasa en la zona 1, como dije, en donde la energía potencial es constante y en particular cero. La solución de estado estacionario la tendría que escribir de esta manera. Y la Φ1 saldría de resolver esta ecuación diferencial, que tiene la misma estructura matemática que las que nos llevó a todo este análisis. La única diferencia es que esto es cero, pero la ecuación diferencial es de segundo orden, lineal, homogénea, incompleta, con coeficiente constante. Responde a la misma estructura matemática. Por lo mismo que comentamos, a este coeficiente lo pienso al cuadrado, que es el número de onda, y de las tres formas distintas que tengo de escribir la solución, elijo escribirla como una combinación lineal de senos y cosenos. ¿Qué ocurre? Al estar particionada la energía potencial, infinito en las zonas 2 y cero en la zona 1, tengo dos formas de phi de x y por ende dos formas de la función de onda. Una en la zona 1 y otra en las zonas 2. Pero la función de onda, según la hipótesis 1, tiene que ser continua. Por lo tanto, tengo que poner la condición de continuidad para que no se esté violando la hipótesis 1. Ahora, si la función de onda es continua, esta, que no es la función de onda, sino es la función con la que construyo la función de onda, al multiplicarla por e a la menos i omega t, también tiene que ser continua. La continuidad de esta está garantizada. Si phi de x de t es continua, phi de x también lo tiene que ser. ¿Qué implica que phi de x sea continua? Y el problema lo tengo en 0 y en L, porque en 0, del lado de la izquierda, la energía potencial es infinito, del lado de la derecha vale 0. De un lado tengo la solución, la función de onda es nula, del otro lado tengo otra solución. Bueno, entonces pongo la condición de continuidad para phi de x en 0, que sería pedir que en x igual a 0, la phi en la zona 1 valga 0. Y que también valga 0 la phi 1 en x igual a L. Del primer análisis surge que la constante B es nula. Del segundo análisis surge que esto es 0 y tengo dos alternativas. A igual a 0 o seno de K por L igual a 0. Sin embargo, A igual a 0 no lo considero como viable. ¿Por qué? Porque si A vale 0, la constante A valiera 0, 0 acá y 0 acá, indicaría que tanto en la zona 2
como en la zona uno, la función phi de x vale cero. Y tanto en la zona 2 como en la zona uno, la función de onda también vale cero. Y tanto en la zona 2 como en la zona uno, la probabilidad de localizar el objeto cuántico es nula. Entonces, si la probabilidad de localizar el objeto cuántico es nula, tanto en la zona uno como en la zona 2, el electrón no está en ningún lugar del eje X. Es decir, no tengo problema. El problema se me presenta cuando sé que tengo un electrón y tengo que estudiar cómo se comporta en esa región. Por lo tanto, no puedo considerar que phi1 de x también sea cero. Por lo tanto, la constante A no puede ser cero porque llegaría a un absurdo. Porque en algún lugar del eje X, el objeto cuántico, en este caso el electrón, tiene que tener una probabilidad no nula de estar. Por lo tanto, la única posibilidad que queda es que seno de K por L sea cero. Seno de K por L igual a cero implica que KL es NPi con estos valores de N. Como K al cuadrado contiene a la energía, elevo al cuadrado esto y eso mata el doble signo del N. Reemplazo al número de onda al cuadrado por su valor, despejo E y llego a esta expresión. Y acá hay varias cosas para comentar. Primero, llega una expresión de la energía en términos de un número n, que dan cuenta de que esa energía, que en la región uno es claro que lo único que es energía cinética, porque en la región uno, que es donde estoy analizando el problema, la energía potencial estoy considerando que vale cuánto, cero. Con esta fórmula lo que estoy mostrando es que la energía E y por ende la energía cinética están cuantizadas porque están determinadas por los valores que toma el número n. La primera consecuencia entonces que saco es que el espectro de energía cinética es discreto. En cambio, el espectro de energía cinética de una pelota es continua. Primera diferencia. Una pelota se puede mover en una distribución tipo caja, que básicamente representa a una región de la cual la pelota no puede salir, con cualquier energía cinética queda moviéndose entre esas dos paredes. E inclusive puede estar en reposo. Bueno, el espectro de energía cinética, que es continuo, ahora no es más continuo. Mágicamente, si coloco a un objeto cuántico como un electrón en una distribución de energía potencial que confina al electrón, el electrón no tiene cualquier energía cinética, tiene valores bien determinados. Y lo otro es que con elevar al cuadrado mato el signo, bárbaro. Pero en este paso de acá a acá perdí al cero. Y n no puede ser cero. Primero veamos qué implicaría que n no pueda ser cero. Si n no puede ser cero, esta energía no es cero. Y si esta energía no es cero, K no es cero. Es decir, un electrón dentro del pozo no puede estar en reposo. ¿Y cuál es la razón? No solo el espectro es discreto,
sino que la energía cinética no puede valer cero. La razón la voy a encontrar en el principio de incertidumbre. Y este análisis está directamente vinculado con un problema de la guía número 4 del principio de incertidumbre, en donde hay que mostrar que la mínima energía cinética de un electrón o de un objeto cuántico que está confinado a una región del espacio de la cual no puede salir, que es una manera de decir que está metido en un pozo de potencial infinito, mostrar que la energía mínima tiene un valor y que ese valor no es cero. Si ustedes miran ese problema, van a encontrar que el valor no es exactamente igual a esto. Tiene el color de este resultado, pero no es igual. Claro, porque este es el cálculo exacto, el cálculo que sale de aplicar la teoría de Schrödinger. No se usa ninguna estimación. En cambio, el que propone el problema 4 es basado en una cierta estimación de la cantidad de movimiento y la posición, lo que condiciona el valor mínimo. Es un valor mínimo estimado, que tiene el color de esto, pero no es exactamente igual a esto. ¿Y cómo aplico el principio de incertidumbre acá? Que sería explicar por qué n no puede ser cero. Hagámoslo por el método del absurdo, es decir, imaginemos que vale cero. Si n vale cero, la energía cinética es cero. Significaría que el objeto cuántico puede estar en reposo. Pero a la luz del principio de incertidumbre, de que el objeto esté realmente en reposo, implicaría no solamente determinar que el valor de la cantidad de movimiento es nulo, sino que la incertidumbre de la cantidad de movimiento es nulo. Porque tranquilamente algún valor de cantidad de movimiento me podría dar cero, pero si la incertidumbre en ese valor, en la determinación de la energía cinética o la cantidad de movimiento no fuera cero, no significaría que estuviera en reposo. Entonces, para que esté realmente en reposo, tendría que verificarse esto, que es lo mismo que se verifique esto si lo pienso en términos de la energía cinética. Como K es px cuadrado sobre 2m, delta K es px sobre m por delta p de x. De tal manera que delta K 0 implica delta p de x 0. Es otro de los problemas de la guía de incertidumbre. Ahora, delta X se tiene que mantener entonces, según el principio de incertidumbre, mayor o igual que h barra sobre 2 delta p de x. Pero si delta p de x tiene que valer cero para garantizar que el objeto cuántico está en reposo, el delta x es infinitamente grande. Y esto es un absurdo. ¿Por qué? Y porque por el análisis que vengo haciendo, la probabilidad de localizar al objeto cuántico fuera del pozo es nula. Por lo tanto, nunca el delta de la posición del electrón puede dar un valor superior a L, porque ningún valor de la posición puede dar un valor superior a L. Tampoco me lo puede dar la incertidumbre. O sea, la incertidumbre se tiene que mantener en este intervalo, sí o sí, y nosotros estamos analizando de que la incertidumbre es infinitamente grande. Absurdo. Absurdo que provino de considerar qué cosa, que n vale cero y que por ende el objeto cuántico está en reposo. Falso. N no puede valer cero y el objeto cuántico no está en reposo. Y estas son las dos cosas que introduce la teoría cuántica con relación al mismo problema analizado con el marco de la teoría clásica. El objeto cuántico
tiene un espectro discreto de energía cinética y la energía cinética mínima no es cero, siendo esta la expresión que da la energía E, que como la energía potencial es nula, corresponde a también la energía cinética K. Si uno quisiera todavía reafirmar más lo que venimos analizando, podría pensar en lo siguiente. Una pelota puede estar en reposo y el espectro es continuo. En cambio, un electrón no. Ahora, esta nueva teoría que explica lo que le pasa a un electrón, ¿podría explicar lo que le pasa a una pelota? Porque claramente la teoría clásica nos permitiría entender por qué un electrón tiene energía cinética bien determinada y no puede estar en reposo. Ahora, ¿el marco teórico nuevo puede explicar el antiguo, el clásico? Y la respuesta es sí. Consideremos un objeto de 1 kilo, una pelota y una región en la cual está confinado su movimiento de 10 metros. ¿Esto es razonable en el marco de un problema clásico? Absolutamente. Esta expresión, teniendo en cuenta que h barra es h sobre 2pi, en términos de h, no de h barra, se escribe así, y si uno hace las cuentas, dejando solamente a n fuera del cálculo, me da esto. Este valor de energía cinética es cero independientemente del n que ponga. Teóricamente n vale 1, 2, 3. Mientras ponga valores de n 1, 2, 3 por este valor de energía cinética, en la práctica esto es cero. Una energía cinética de 10 a la menos 70 joules. Quiere decir que con la misma teoría que explico que el electrón tiene un espectro discreto, puedo mostrar que una pelota tiene un espectro continuo y que puede estar en reposo. Que puede estar en reposo no hay duda. ¿Y cómo explico que puede tener un espectro continuo? Para que esta cuenta sea distinta de cero, el n que tengo que usar tiene que ser, no sé, 10 a la sexta, que elevada al cuadrado me da 10 a la 12. Y tendría que ver, porque 10 a la menos 40 y menos 58 va a seguir siendo cero. Entonces tengo que pensar en que n tiene que ser 10 a la octava. Y con esos valores de n, para que recién salga un valor distinto de cero, no hay manera de distinguir la energía para un n que es 10 a la octava de otro n que es 10 a la octava más 1. Porque elevado al cuadrado ambos, el 1s lo mata completamente. Por lo tanto, como tengo que trabajar con números cuánticos tan enormemente grandes para que esta expresión sea no nula, eso mata el carácter discreto del espectro y el espectro se manifiesta como continuo. Y claramente el menor valor de energía, claramente es cero. O sea que los dos resultados que caracterizan al comportamiento de la pelota o de cualquier objeto clásico quedan contenidos en el análisis que hemos hecho recién. Si pongo valores o datos compatibles con un electrón,
y el ancho de una región donde la energía potencial pudiera ser constante, que sean compatibles con el comportamiento cuántico de un electrón, es un ancho donde el L sea del orden del Armstrong, que podía ser la distancia entre átomos típica que puede haber en la estructura cristalina de un sólido, o la distancia entre planos de Bragg, como quieran. Si uno hace la cuenta, queda esto, que en unidades de electronvol es esto, y claramente, si n vale 1, me queda este valor de energía cinética, que claramente no es cero, y el valor para n igual a 2 ya cambia y se distingue claramente del valor para n igual a 1. O sea que la energía cinética claramente no es cero, la menor, y queda marcado el carácter discreto que tiene la energía cinética. Llegamos a la siguiente situación. La función de onda parecería quedar escrita de esta manera, en donde el parámetro omega está vinculado con la energía E, dependen de n, porque E depende de n, y el número K, el número de onda K, depende de n, como también hemos visto, y donde justamente ese n se haría las veces del número cuántico que puede tomar estos valores. Para cada n tengo un K, para cada n tengo un E, y por ende un omega, y por ende una función de onda. ¿Cumple esto con ser solución de estado estacionario? Absolutamente, porque la densidad de probabilidad, la probabilidad por unidad de longitud, es independiente del tiempo. Y lo único que quedaría por determinar es cuánto vale la constante A que está acá. Y eso va a surgir con la llamada condición de normalización, que es que si el integrando es una probabilidad por hasta acá, una probabilidad por unidad de longitud, y por dx es una probabilidad. Esta integral, como vimos en la clase pasada, tendría que valer 1. Entre menos infinito y 0, la función de onda es nula, porque esto es lo que pasa en la región 1, que es la región dentro del pozo. Fuera del pozo vale 0, por lo tanto la integral entre menos infinito y 0 y entre L y más infinito es nula, y solamente queda no nula entre 0 y L, y eso es lo que tiene que ser igual a 1. Se calcula la integral del seno cuadrado y queda para que ustedes hagan la cuenta y demuestren que la constante A vale raíz cuadrada de 2 sobre L. Finalmente, en la zona 1, que es dentro del pozo, porque fuera del pozo la función de onda vale 0, y ya hemos aplicado las condiciones de continuidad. Dentro del pozo, esta es la forma de la función de onda, este es n, este es k, este es omega, y esta es la expresión de la energía E. Se suelen hacer algunas interpretaciones adicionales vinculadas con los gráficos de estas cosas. Como lo que importa físicamente es la densidad de probabilidad, acá importa más graficar esto que otra cosa. En realidad, la densidad de probabilidad tiene que ver con esto al cuadrado. Pero por razones que
enseguida voy a comentar, se suele graficar la phi de x y luego la phi de x al cuadrado. Y como la phi de x es de variable real, es directamente elevar al cuadrado esto que está acá. Para n igual a 1, hecho esto en el mismo gráfico, acá está graficada la phi 1 de x y la phi de 1 de x cuadrado. Esta es la phi 1 y esta es el cuadrado. No están hechos en escala, sino es como si uno usara una escala para phi de x y otra escala para phi de x al cuadrado. Esta es la forma de la phi de x, este es el número de onda para n igual a 1, y esto sería lo mismo para n igual a 2, en donde la phi de x es esto, y el cuadrado me lleva a este gráfico de acá. Con el mismo esquema queda para que ustedes hagan la representación para cuando n vale 3. ¿Qué son los gráficos de phi de x? Este, la sinusoide entera, y para n igual a 3 van a obtener una sinusoide y la mitad. Claro, a medida que aumenta n, aumenta la energía cinética. Y a medida que aumenta la energía cinética, disminuye la longitud de onda de de Broglie. Por lo tanto, en la misma región de ancho L, entra más veces la longitud de onda en términos genéricos. Acá entra la mitad, acá entra una longitud de onda entera, después la mitad y una en parte y la mitad. En n igual a 4, dos longitudes de onda enteras, teniendo en cuenta que a medida que aumenta la energía cinética, disminuye la longitud de onda de de Broglie. Bueno, las representaciones de la phi de x para n igual a 1, 2, 3, 4 y distintos valores de n, no es más que los modos normales de vibración de una cuerda entre dos puntos fijos de largo L. De ahí que se grafique la phi de x para distintos valores de n. ¿Qué me da el cuadrado? Y el cuadrado tiene que ver con la densidad de probabilidad, con la probabilidad por unidad de longitud. ¿Qué me muestra, por ejemplo, este caso? Que lo más probable es que el objeto cuántico para n igual a 1 sea localizado en el entorno de L sobre 2. Y si yo quisiera calcular la probabilidad de localizar el objeto cuántico en algún lugar del eje X entre 0 y L, y lo que tengo que hacer, si entre 0 y L esto es 1, entre los límites que me den, por ejemplo, L sobre 2 y 3 cuartos de L, hago la misma cuenta y eso me va a dar la probabilidad de localizar el objeto cuántico en esa región que va entre L sobre 2 y 3 cuartos de L. Y así, cambiando los límites, puedo calcular la probabilidad de localizar el objeto cuántico en cualquier intervalo en el eje X entre 0 y L dentro del pozo. Ahora, cuando paso a n igual a 2, resulta que tengo dos valores
en el entorno de L sobre 4 y de 3 cuartos de L, donde la densidad de probabilidad es máxima. Y al igual que antes, cambiando los límites de integración, podría calcular la densidad de probabilidad en algún otro lugar del eje X, trabajando con esta phi, que es la phi 2, con el número cuántico n igual a 2. Ahora, lo que a veces genera ruido es que en n igual a 1, lo más probable es que encuentre el objeto cuántico en el entorno de L sobre 2, porque en L sobre 2 la densidad de probabilidad es máxima. Pero justamente para n igual a 2, la densidad de probabilidad es cero. Para n igual a 2, en L sobre 2, la densidad de probabilidad es cero. Y esto se confunde porque, bueno, acá sí vale la reflexión filosófica. Decir que la densidad de probabilidad es nula implica que el objeto cuántico no pasa por el punto L sobre 2. En un contexto todavía mucho más filosófico, está lo que comenté acerca de decir que la probabilidad de localizar el objeto cuántico fuera del pozo es nula, no tiene una interpretación filosófica más sofisticada. Y en ese caso dijimos que no íbamos a hacer. Pero acá sí estamos obligados a hacerlo. ¿Qué es lo que le pasa al objeto cuántico? Al objeto cuántico, igual que a la pelota, le pasa que cuando tiene una energía cinética permitida, se mueve entre 0 y L, L0, 0 y L y L0. ¿Por qué? Y porque igual que la pelota, el objeto cuántico, al tener una probabilidad, probabilidad nula de moverse para allá y de moverse para acá, el L igual a 2, la altura de la energía potencial eléctrica, lo que le produce al electrón es una fuerza impulsiva que le invierte el sentido del movimiento, igual que la pared a una pelota, una pared de cemento a una pelota. Y cuando llega a cero de vuelta la energía potencial y que eléctrica infinitamente grande, le produce una fuerza impulsiva al electrón que le invierte su movimiento y por lo tanto, con los valores de energía cinética permitidos y discretos que puede tener, se va a mover entre cero y L y cero por los siglos de los siglos. Uno podría pensar, por lo menos por ahora. Pero si se mueve de cero a L, no tiene que pasar por L sobre 2 y la respuesta es sí. Y si se mueve de L a cero, no tiene que pasar por L sobre 2, la respuesta es sí. Pero ¿acaso la densidad de probabilidad de localizar el objeto cuántico en el entorno de L sobre 2 no es cero? Sí, pero eso no tiene que ver con que no pasen por ese punto. Por una razón que tiene que ver con el comportamiento cuántico de este objeto que tiene un comportamiento dual, la probabilidad de encontrarlo en L sobre 2 es nula, pero eso no quiere decir que no pasen por L sobre 2. Con el avance del conocimiento que de estas cosas vayamos teniendo, voy a poder aumentar todavía aún más la profundización de esta idea. Porque, bárbaro, yo determino con cuentas que la probabilidad de localizar el objeto cuántico en el entorno de L sobre 2 es nula. ¿Se puede hacer algún tipo de medición de eso? Bueno, pensar en cómo hacer para medir eso nos llevaría a situaciones de análisis más que interesantes, pero por ahora no lo voy a hacer ese análisis.
Lo que les tiene que quedar en claro que no es lo mismo decir que la probabilidad de localizar el objeto cuántico en L sobre 2 es nula, en el entorno de L sobre 2 es nula, con que no pase por L sobre 2, tanto en su camino de 0 a L como en su camino de L a 0. En el caso de cuando haga la representación para n igual a 3, todo esto se complicaría más porque van a aparecer más ceros del phi de x y más ceros de la densidad de probabilidad, pero se van a interpretar exactamente igual que este, tanto para encontrar también los valores donde la densidad de probabilidad es máxima y el cálculo de la densidad de probabilidad en el entorno del punto que me indiquen, cambiando los límites de integración en esta cuenta que está acá. ¿Se podría haber planteado la solución del problema como una combinación lineal de exponenciales imaginarias? Sí, todo dije que era una de las combinaciones lineal de senos y cosenos. ¿Y qué hubiera pasado si lo hubiera escrito así? Esta sería la solución. Pero en realidad esta función no es la función de onda. Como vimos, la tengo que multiplicar por la parte temporal. Y al multiplicarla por la parte temporal, aparece esto con las interpretaciones que ya hicimos. Una onda plana que se propaga en la dirección del eje X positivo, más una onda plana que se propaga en la dirección del eje X negativo. Según lo que acabo de analizar, ¿el objeto cuántico se puede estar moviendo de izquierda a derecha? Sí. Y como en L va a rebotar, ¿se va a poder estar moviendo de derecha a izquierda? La respuesta es sí. Y por lo tanto, puedo cerrar los ojos y en vez de pensar en el objeto cuántico que no tiene ni forma ni tamaño, pienso en un frente de onda plano que se propaga hacia la derecha, que en L puede rebotar y entonces se propaga hacia la izquierda, y que en cero puede rebotar y en L entre cero y L se propaga hacia la derecha. Y esa imagen es compatible con lo que está realmente haciendo el electrón en este problema. Ahora, esta función tiene que ser continua. Sí, pero en cero vale cero y en L vale cero, ¿correcto? Entonces, igual que antes, ponemos la condición de continuidad. La condición de continuidad en cero me da esto y en L me da esto. Teniendo en cuenta que A es igual a menos B, lo pongo acá, saco factor común y llego acá. A no puede ser cero, porque si A valiera cero, la phi de x en la zona entre 0 y L sería cero, y entonces no está ni dentro del pozo ni fuera del pozo, no tengo problema. No, el problema es que tengo el electrón y tengo que determinar en dónde es más o menos probable localizarlo. Por lo tanto, A no puede valer cero. Si A no puede valer cero, este paréntesis tiene que valer cero. Pero resulta que este paréntesis es lo mismo que esto. Pedir que este paréntesis sea cero es lo mismo que pedir que el seno de K por L sea cero. Es decir, llego exactamente a la misma conclusión que llegué a partir de plantear la solución como una combinación lineal de senos y cosenos.
Nada más que en el medio me valide una imagen, que es la que tiene que ver con no pensar en el objeto cuántico, sino pensar en la solución tipo frente de onda plano, que se propaga en un sentido y en el otro, y ver si es compatible con lo que realmente está haciendo el electrón. Cambio la forma de cómo lo escribo la solución, es la interpretación que hago en función de la manera de cómo escribir la solución. Con la forma de seno y coseno, eso también está presente, pero de una manera no tan clara. Y entonces con las condiciones de continuidad llego a lo que llego. Con la imagen de los frentes de onda, interpreto esta solución, en realidad después de armado esta, planteo las condiciones de continuidad y llego a esto. Si yo esta solución la trabajo matemáticamente y dejo para que ustedes lo hagan si quieren, convertir las funciones e a la x, e a la menos x, que son una combinación lineal de exponenciales imaginarias en x, cómo se hacía matemáticamente para pasar a la forma de seno y coseno, que básicamente tenía que redefinirse las constantes. Se puede llegar a mostrar que esto se puede escribir en este formato, en donde hay un factor A', que lo puedo pensar que es A por 2i, y hay otro factor A que es igual a menos B, es decir, que con un trabajo matemático que tiene que ver cómo pasar de una, es decir, yo lo recuerdo, ¿cómo hago para pasar de e a la x, e a la menos x, a funciones seno? Bueno, e a la x es coseno de k por x más i por el seno de k por x. Algo parecido con e a la menos x. Bueno, después tiene que trabajar matemáticamente eso para poder mostrar que eso se puede terminar llevando a este formato, que mostraría que finalmente la phi de x de t se escribe exactamente igual dentro del pozo a como la escribimos nosotros acá. Dicho de otra manera, no hay cambio de ninguna cosa importante de la resolución del problema por la manera particular como escriba la solución. Dependiendo de la manera como escribo la solución, es el tipo de cuenta y de proceso matemático que tengo que realizar, que en un caso puede ser más largo, en otro caso más corto. Pero los resultados a los que aspiro llegar tienen que ser exactamente los mismos, independientemente, repito, de cómo escriba la solución. Como una combinación lineal de senos y cosenos, una combinación lineal de exponenciales imaginarias, o inclusive como un seno, un coseno desplazado. Con este problema alcanza y sobra para que eso esté claramente puesto en juego en este problema. Y ya no tengamos que constantemente estar revisándolo. Ahora, ¿hay alguna manera de simplificar los cálculos y que tenga que ver con la manera particular como uno escribe la solución? Sí. ¿Y eso de qué depende? De qué cosas quiera calcular en ese problema. ¿Y eso cómo lo aprendo? Haciendo los problemas es que uno va a encontrar que en un determinado problema, en vez de escribir la solución como un seno o coseno, me conviene más escribirla como una combinación lineal de exponenciales imaginarias y en algún otro caso al revés. Y eso se aprende viendo cómo nosotros hacemos la solución
como el libro hace la solución de los problemas y que ustedes trasladan cuando ustedes asumen la manera particular de resolver un problema. Es decir, esto se aprende haciendo. Para terminar, está claro que el conocimiento de esta función phi de x fue muy importante porque a partir de phi de x pude construir phi de x cuadrado y phi de x cuadrado me da la probabilidad de localizar al objeto cuántico. En realidad, phi de x cuadrado es la densidad de probabilidad. Es la probabilidad por unidad de longitud. Ahora, supongamos que convierto al problema del pozo de potencial infinito en un problema real. Que un objeto cuántico como un electrón está realmente en un pozo de potencial infinito. Y que decido medir la posición cuando su energía cinética es la mínima, es decir, cuando n vale 1. ¿Qué valores puedo medir de la posición? Y entre 0 y L, cualquiera. Ahora, estos valores cualquiera que puedo medir entre 0 y L, lo puedo medir con distinto grado de probabilidad. Es decir, si yo hiciera 1000 mediciones de la posición, como esto es independiente del tiempo, en el tiempo que lo haga, voy a poder medir cualquier valor entre 0 y L, pero con diferente grado de probabilidad. Dicho de otra manera, hago 1000 mediciones y dependiendo el valor, lo voy a medir un valor más cantidad de veces que otro. Es obvio que el valor que más veces voy a medir es L sobre 2, porque es para el cual la densidad de probabilidad es máxima y que los valores más próximos a L los voy a medir con menos probabilidad, o sea, van a aparecer menos veces en 1000 mediciones, como también van a aparecer menos veces en 1000 mediciones los valores próximos a cero. Por lo tanto, si yo hiciera una serie de medidas de la posición del objeto cuántico electrón para n igual a 1, voy a obtener una distribución de resultados. Y si obtengo una distribución de resultados, el valor que mejor representa a esa medición es el valor medio de la posición, también llamado valor esperado o valor de expectación. ¿Y cómo se calcula eso? Y técnicamente sumando todo y dividiendo por el total. Pero acá como la distribución de valores es un valor continuo, el sumar todo es integrar. Y el dividir por la totalidad es como dividir por 1, porque esta función está normalizada. Finalmente, el cálculo del valor medio de la posición se va a calcular de esta manera, en donde está presente el valor que mida y la probabilidad, o si se quiere, la densidad de probabilidad con la que voy a determinar ese valor. El por qué el X se coloca entre medio de phi conjugado y phi de X de t es producto de que si esto se quiere generalizar para calcular el valor medio de otros observables, la cuenta hay que terminar haciéndola de una manera particular, pero eso lo vamos a ir viendo con el correr de las clases.
El que el X lo ponga en el medio acá responde a eso, porque tranquilamente esto lo podía haber escrito con el X delante de todo esto. Pero el colocarlo, repito, entre phi conjugado y phi es producto de cuando se calcule el valor medio para otros observables, va a haber que incorporar otra cosa y el lugar que ocupe va a ser importante y permítame la expresión coloquial, va a quedar en el medio. Pero repito, eso es algo que vamos a ver con el transcurrir de las clases. No habiendo alumnos, estudiantes en la clase, doy por terminada la misma y nos encontramos el próximo día martes. Hasta luego.